Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Hoy se celebra el Día Internacional de los Directores de Orquesta. Y para dirigir y empezando bien el magazine hemos traído, pues yo creo que es el único ahora mismo director de orquesta que hay en Lanzarote. Nino Díaz, bienvenido. Que además te dije que trajeras la batuta. Sí, aquí está, aquí está. Para dirigir bien el programa. Ya, si quieres dirigimos algo. Claro, iba a decir, para ser director de orquesta evidentemente hay que estudiar música y hay que estudiar mucha música, ¿no? Hombre, bastantes años, sí. Yo creo que ya cuando yo empecé dirección de orquesta en Barcelona ya llevaba como 15 años estudiando en el conservatorio. Porque claro, hay que acabar otros estudios antes, como el piano, composición, instrumentación. Y diríamos que la dirección de orquesta es lo último que se puede estudiar. Y yo lo hice también allá, en Barcelona, 3 años. 3 años. Sí. No, es que yo a veces admiro a los músicos, ¿no? Porque primero, para llegar a tocar en una orquesta, en una banda, es muy complicado, digo, de forma profesional, hay oposiciones, no es nada fácil, pero el tiempo que se emplea para estudiar música, evidentemente, te tiene que gustar. Media vida, ¿No? claro. Porque tú dices, yo para estudiar maestro estudio 4 añitos, tengo la carrera, me saco las oposiciones en 2 y en 6 puedo perfectamente dando clases. Arquitectura, bueno, son 4 o 5 años, pero claro, es que música... No, claro, ya la carrera de piano en aquel momento, cuando yo estudiaba, eran 10 años. Ya, imagínate, 10 años estudiando todos los años el mismo instrumento. Y luego un montón de asignaturas más, claro, el lenguaje musical, armonía, composición, bueno, teoría de la música, historia del arte, estética, bueno, son muchos palos, claro, igual que otra carrera, pero es diríamos, de las más largas en el tiempo, porque no se puede aprender a tocar el piano en 4 años, es imposible. No, y siempre hay que seguir... Y luego, claro, luego si paras de tocar, también... Luego hay que seguir estudiando toda la vida, es como un deportista. Una vez y dejas de practicar el deporte, ya está, empieza a salir la barriga y empieza... Pero, por ejemplo, para estudiar, una vez que estudias toda la música, para ser director de orquesta, tampoco, es decir, en Canarias no hay esos estudios, ¿no? No, en Canarias no existe la especialidad de dirección de orquesta, no. No, y en la mayoría de las comunidades autónomas, en los conservatorios no existe. Existen los grandes conservatorios porque, claro, también el volumen de alumnos es muy reducido. Y muchos españoles se van luego a estudiar también al extranjero, a Alemania, así que yo creo que no sería rentable tener una especialidad para que pase un alumno cada año o cada 2 o 3 años, porque no sería... Sí, pero por ejemplo, en tu caso, llegaste a vivir una época de tu vida siendo director de orquesta, ¿no? Sí, claro, he dirigido muchísimos conciertos, incluso en Barcelona, que comentabas lo de Rusia, que estuve dirigiendo. Sí, es que estuve mirando por algunos de tus currículos, que para mirarlo hay que leerlo un buen rato. Era director de la Orquesta de Cámara Amadeus de Moscú. Y yo digo, madre, ¿este hombre se me fue a Moscú? Estuve eso fue, bueno, como te comentaba antes de que desapareciera la Unión Soviética. En la URSS, tú estuviste en la URSS. Sí, yo estuve cuando estaba Gorbachov y ya era, diríamos, el final, y era una época bastante, pues, donde la situación era bastante fastidiada allí en Rusia, porque había problemas ya prácticamente con todo. Me recuerdo que en los baños no había ni papel higiénico, habían trocitos de periódico, comer. Es decir, que te pagaban poco, entonces. Sí, pero bueno, fue una experiencia muy bonita y yo aprendí, y me gusta Pero claro, mucho. ¿y cómo bueno, los músicos en inglés, se supone? ¿O? Sí, claro, sí, es el idioma en que te tienes que relacionar normalmente en todo el mundo, claro, porque si no, no vas a hablar todos los idiomas. Si te mandan a dirigir a Alemania o a Japón, no te vas a saber todos los idiomas del mundo. Normalmente en inglés, claro, o en italiano. También, como ya el lenguaje que usamos los músicos clásicos es prácticamente todas las terminologías y todo son italianas, pues ya prácticamente ahí se entiende todo el mundo bastante bien. Bueno, estamos viendo un vídeo, que esto es una de tus... No sé si en Lanzarote no has dirigido mucho o sí. Sí. Bueno, mucho no. Esto es en el Festival de Música Visual de los Jameos del Agua. Los Jameos del Agua. Eso yo creo que fue antes de la pandemia. En el 2016, sí. Ajá. 2019. Sí, justo ya un poco. Pero digo que en Lanzarote también has dirigido... No, es que en Lanzarote tampoco hay muchas opciones. Esto primero es una orquesta pequeña, ¿no? De cámara. Sí, esto es el grupo, el concierto de Falla estábamos haciendo ahí. Es un grupo que es una plantilla de 7 músicos. Y... Bueno, decía que tú has vivido ahora... Sí, claro, sí. Estuve también 6 años en Barcelona dirigiendo la banda municipal de Hospitalet. Ahí hice más de 300 conciertos, y también pues pasacalles y
porque las bandas no solo hacen conciertos, también tienen todos los actos institucionales. Sí, las fiestas del pueblo. Sí, sí, claro, tienes que hacer de todo. Navidades, todo ese tipo poco de de cosas. todo. Ajá. Pero claro, es complicado, ¿no? Vivir de la dirección de orquesta, ¿no? Bueno, aquí en Canarias sería imposible. Complicado no, tengo muchos amigos que viven de eso y viven bien. Pero claro, es un trabajo que puedes tener o ahora mucho trabajo y después de repente pues no tener... O una plaza fija, me imagino. Claro, no, pero ¿no? claro, los directores de orquesta no suelen funcionar así. Ajá. Lo que suelen hacer las orquestas es, por ejemplo, te hacen un contrato por 4 años así y luego ya está, adiós, te vas a otro sitio. No suele haber en las bandas municipales, las grandes sí, que suele haber una unas oposiciones y entras y ahí te sueles pasar pues toda la vida. Pero normalmente en las orquestas no es así. Te contratan por unas temporadas, que suelen ser 4 años normalmente, y luego si no renuevas pues te tienes que ir a otro sitio. Y si no, muchos que están freelance, que van de orquesta en orquesta, que eso es lo más normal también. Así recorriendo todo el mundo, hoy estás aquí, mañana estás en Estados Unidos, pasado mañana estás en... Sí, ¿y cuál es el país así que musicalmente que un director de orquesta vive mejor? Hombre, en Europa, Alemania, claro, es que Alemania es musicalmente en el mundo de la música clásica más potente que todo el resto de Europa juntos. Claro, tiene, creo que son 94 teatros de ópera. Eso 94. Eso no lo cuentas ni sumando todos los de Europa, ni sumando probablemente los de... En Madrid hay uno, en Madrid, me imagino. En ¿no? España tenemos 3, la Maestranza, el de Madrid, el Teatro Real, el Liceo y ahora en Tenerife, que también hay una mini temporada de ópera. Ya está, no tiremos más porque no hay más. Ajá. Es decir, que en Alemania, tú No, claro, vives, tienes casa en Alemania claro, también. yo tengo casa allí en Berlín. En Berlín hay 3 teatros de ópera, haciendo ópera todos los días. Y Berlín son 4 millones de habitantes, no pienses que eso no pasa en ningún sitio del mundo. Y 7 orquestas sinfónicas haciendo música en una ciudad Eso tan me imagino pequeña. que entonces la cultura musical allí, en la escuela... No, claro, no tiene nada que ver con el resto, ni con el resto de Europa, con ningún país europeo. Porque se potencia mucho desde las escuelas, los institutos, suelen haber orquestas en los institutos, coros, los niños, y no lo hacen con la visión de que salgan muchos profesionales, sino que salgan mucha gente que le guste. Claro. Porque al final la música no se sostiene si no la va a escuchar nadie, claro. Si los profesionales no mantienen la música. Hay 3 teatros porque va gente a Claro, llenos, es difícil conseguir entradas para nada, está todo lleno. Me imagino que tú habrás ido hacia el de fin de año alguna vez. No, es el de Viena no he ido, pero me he apuntado porque eso va por sorteo. Tienes que, aunque las entradas cuestan. Ahí es donde se ve, ¿no? Yo creo que a lo máximo que puede llegar un director de orquesta es a dirigir ese concierto, ¿no? Hombre, claro, pero eso más que por el dinero, por la repercusión que tiene. Eso lo ven en todo el planeta. Eso tiene millones y millones de visitas. Eso no se puede conseguir de ninguna otra manera. Y ahí generalmente se ven los estilos, ¿no? Porque dice, claro, se supone que una obra es la misma composición, ¿no? Claro. ¿Qué puede aportar o no un director de música? Hombre, mucho. El director es clave en una obra que se haya... Sí, pero si me pones que hay 4 momentos en el que tocan los trombones, ellos saben lo que tienen que tocar. Sí, pero tú piensas que la música no es una cosa, no es matemática. Y si tú juntas a 60 músicos, hay 60 puntos de vista y el director es el que tiene que imponer un poco un criterio para que eso tenga sentido. Porque si no sería un caos. Todo el mundo puede tocar lo que haya escrito y aún así no sonaría muy bien. Es decir, el director es un poco el que unifica un criterio artístico que no tiene por qué ser ni el mejor ni el peor. Pero sí que ahí es donde se ve el trabajo del director, tiene que hacer un trabajo con los músicos. Lo que pasa es que yo cuando veo este tipo de conciertos parece que el director que más se mueve y el que más hace más espectáculo, más tal, es el mejor. No, el director no es un guardia urbano, porque muchos dicen, no, si eso lo hace cualquiera, marcas el compás, no, pero no es eso, el trabajo se hace previamente en los ensayos, tienes que un poco... unificar todo el criterio y haber estudiado bien la partitura y ser lo más riguroso que puedas con lo que tú crees que el compositor pretendía, que no es fácil, porque... Claro. Además estás hablando generalmente con músicos buenos, ¿no? Claro. Bueno, digo las grandes orquestas, en una pequeña también es más complicado. Sí, también, ¿no? pero bueno, el problema es el mismo, porque los músicos buenos también, te digo, cada uno tiene su visión de... A lo mejor estás haciendo una sinfonía de Mozart y cada uno tiene su visión particular. El trabajo del director es hacer una versión, no 60 versiones,
porque si dejas a los músicos solos probablemente no son... gallinero, ¿no? No, claro, y después luego, claro, toda la precisión en los ritmos, Claro, pero por ejemplo, para ser director, ¿tienes que saber tocar todos los instrumentos? No. No, lo que se pide, yo es piano normalmente. Yo hice piano y clarinete, hice las dos carreras. Cuanto más conozcas, mejor, claro. Lo que pasa es que aprender varios instrumentos requiere... Una cosa es saber tocar y otra es saber, ¿no?, aprender. No, claro, claro. El piano porque es un instrumento de los más, más completos, puedes estudiar la armonía, puedes también reducir las partituras y hacerte una idea de... De hecho, en todas las carreras de música el piano es... Sí, yo creo que todo el mundo debería estudiarlo, ya no digo los 10 años, pero sí tener un conocimiento... Es decir, no hay que saber tocar de todo, pero evidentemente... Sí, ¿no? sí, un poco sí, saber leer y poder representar una partitura, que son 100 músicos, poderlo tú resumir y ver un poco cómo suena y hacerte una idea, eso es muy importante. Te dije que trajeras la batuta, porque claro, Sí. la batuta no es un palo cualquiera, ¿no? No, ahora esta es una de las batutas modernas que son de fibra de carbono, bueno, como las cañas de pescar. Sí. ¿Y por qué? Porque la batuta, cuando se hicieron pequeñas, pues la batuta primera era un palo, una vara enorme con la que se iba golpeando. No se le pegaba ahí a los músicos, ¿no? Bueno, algún músico a lo mejor recibió algún garrotazo, pero no sé. ¿Y qué pasaba con ese palo dando golpes en el suelo? Que se oía demasiado. Que era como un poco marcabas sí, el ritmo, sí, ¿no? Sí, sí, pero claro, a veces se oía más que la música. Claro. Y entonces pasaron a la batuta que era de madera, un trocito de madera. Problemas que tenía la madera, que pesaba más y que se rompía, que a veces daban un golpe en el atril y saltaba un trozo de batuta. Y esta ya, para romper esta, ya es difícil porque hay de diferentes tamaños. Esta es un poco más larga de lo habitual, suelen ser un poquito así, más cortitas. Y son blancas para que se vean, porque siempre, normalmente cuando estás en un teatro, en un concierto, suele haber poca luz, para que los músicos un poco puedan ir viendo... Claro, y los músicos, yo siempre digo lo mismo, si tú estás con lo tuyo, ¿qué tienes no, que tener? No, pero se ve, tenemos un ojo para arriba y otro para abajo. Eso tienes que tener. Claro, eso es practicar también, sí, aunque tú estés leyendo tu música, siempre tienes que tener un ojillo en lo que está pasando, porque claro, si no, no sería imposible. Porque broncas se echan, claro. No, claro. No, un mundo de rosas. Pero, bueno, y ha habido directores, y incluso, ahora no recuerdo, al principio los directores que empezaron en el siglo XIX, la figura del director, porque antiguamente desde el siglo XVIII ya existía, pero era un músico, diríamos, eran grupos pequeños, y en Mozart, todo el clasicismo, era el primer violín o un músico de la orquesta el que marcaba un poco el ritmo y si habían cambios de ritmo. Pero ¿qué pasó? Que luego la música, las orquestas fueron creciendo, cada vez eran más grandes y cada vez la música era también más compleja y ya el pobre violinista, ya si tocaba no podía dirigir. Así que ya pusieron a una persona que se encargaba pues de... Claro, pero ahora que hablas de los violinistas, yo en muchos conciertos parece que el primero que saluda al director es el del violín. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía muy bien estructurada en las orquestas. El primer violín, que es el concertmeister, que ese era el director antiguamente, era el que dirigía. Ese diríamos que es el representante de toda la orquesta. El director saluda a eso y quiere decir que lo está saludando yo por eso a todos. que veo que siempre saluda al del violín. Siempre saluda al concertino, al concertmeister, porque ese es, diríamos, que es el representante de la orquesta. ¿Pero por qué el violín? Porque esa persona tiene además una responsabilidad en la orquesta. Cuando no está el director, es el que tiene que velar porque todo el mundo afine, que toda la orquesta esté correcta, que todo el mundo esté en su sitio. Es decir, cuando llega el director, como, ya el del violín ya tiene que tener todo preparadito. Tiene que estar todo, claro. La masterclass es como es lo de la cocina, ¿no? Que tiene que tener todo. Claro, cuando llega el director, la orquesta está afinada y perfecta para tocar. El concertmeister, el concertino, es el que se encarga de que todo el mundo esté afinado, de que todos los violines hagan los arcos todos igual, no que vaya uno para arriba y otro para abajo. Él se encarga de revisar todas las partituras. Es un papel importante y es una persona que tiene además, que cobra bastante más que los demás porque tiene como una responsabilidad y es el representante de la orquesta. El director siempre saluda al concertino, los demás... Eso al final, cuando te levantan... Esa es la persona, es como el representante, diríamos, técnico y artístico. Es decir, que el director tiene que llevarse bien también con el de... Sí, claro. Porque si no, mala claro, suerte, ¿no? mucho, antes de preparar las obras, pues hay que mirar todo que las partituras estén bien y eso se suele hacer conjuntamente con el concertino y el director, que todas las partituras estén bien, que sean correctas, que todos los arcos de los violines estén bien y el concertino es el que se encarga de que eso esté todo perfecto, porque cuando llegue el director no tenga que hacer nada, sino... es decir, que tiene que también tener un director un buen oído, ¿no?
Sí, claro, claro. Para identificar, ¿no? Porque dices tu madre mía, ¿cómo ha identificado? Es muy importante que oiga si alguien está haciendo la nota de al lado. ¿Eso se nota? Sí, hombre, claro, se nota. Y si no se nota, tienes que dedicarte a otra cosa, porque, claro, pero sí que el director tiene que conocer muy bien la obra que está dirigiendo y haberla estudiado bien en casa y saber exactamente todo lo que pasa. Y si alguien desafina una nota, lo tienes que ver a la primera. No puede ser que se te pase por alto porque... Pero bueno, generalmente, bueno, eso a lo mejor en las No pequeñas... suele pasar, porque en las orquestas y todos los músicos son muy buenos. Pero bueno, equivocarse también es de humano. Que a veces ¿Y cuál es lo más complicado a la hora de dirigir? ¿Que haya buen rollo con la orquesta o...? Eso sí que es un tema complejo porque suelen haber muchos problemas personales en las orquestas porque hay mucha gente todo el día juntos, encerrados en un espacio reducido. Suelen haber muchos roces personales y profesionales. El buen rollo en las orquestas suele ser bastante dudoso porque luego sales a tocar y todo el mundo es profesional y lo hace perfecto, pero luego hay... Claro, es complejo por eso, porque son mucha gente, es como si todos los trabajadores de una empresa están todos metidos en una habitación, ¿no? Todos los días ensayando y que cada uno se piensa que es el mejor, porque piensa que estamos hablando de gente muy preparada, que ha pasado posiciones, que a veces se presentan 200 o 300 para una plaza y viene gente de toda Europa. Quiere decir que todo el mundo un poco tiene la autoestima bastante, y al mínimo roce... Claro, y ya tú también a lo mejor oyes a alguien y dirás, mira, que no lo está haciendo bien, y ya... No, como claro, dicen, está perjudicando nuestro trabajo. El director tiene que tener mucho cuidado cómo se dirige también a la... Tienes que ser un poco como un entrenador de fútbol, y como un jefe de personal. Hay que tener mucho cuidado porque puedes ofender, y si ofendes a uno, acaban ofendiéndose todos. Quiere decir que tienes que, con lo que dices, tienes que saber comunicar muy bien para que no se cree mal ambiente, porque si se crea mal ambiente, la cosa empieza a funcionar mal. Que es complicado. Sí, no, claro. Trabajar con personas es muy difícil, en todos los trabajos. Y imagínate estar siempre todos, un grupo de gente tan grande, en un mismo espacio, trabajando todos los días juntos, pegados unos a otros. Claro, porque me imagino que depende de la obra o lo que sea, son los ensayos, ¿no? Claro, son muchas horas diarias. ¿Cuánto? ¿Hay un convenio en eso o no? Sí, claro, sí, todo eso está establecido. Pero piensa, cuando se prepara, y sobre todo lo más difícil es los músicos de orquesta de las óperas, porque hay óperas de Wagner que duran 6 horas, 5 o 6 horas. Madre mía, claro, por eso habían los descansos. Claro, luego hay 4 o 5 descansos, y eso, ensayar todo eso y montar todo eso son muchas horas de trabajo. Y no solo aparecen los músicos, sino que luego aparecen un montón de cantantes. Claro. Es un trabajo complejo. No, tiene que ser muy complejo. Es muy complejo. Claro, porque dirigir un concierto, si encima después hay un coro... claro. Y ¿El coro también es responsabilidad del director? Hay otro director de coro, quiere decir que el director de coro monta su parte de coro, que los cantantes ya vienen con todo el trabajo hecho, pero luego hay que coordinar todo eso. Luego, en el día del concierto o de la representación operística, solo hay un director. El director de coro ya se queda dentro y el director de orquesta es el que manda todo. Y todo el mundo tiene que estar a hacer... Claro, pero ya para, no sé, en tu caso, ¿ópera has dirigido alguna? No, ópera no he dirigido. Claro, dirigir una ópera ya tienes que, ¿no? Ser bueno, es que directores de orquesta, de ópera hay pocos especializados, que es un trabajo todavía más complejo y más especializado que el director de orquesta así de música sinfónica. Es un trabajo... Claro, ¿no? Porque me imagino que si se te va sumando toda esa complejidad, ¿no? Sí. Bueno, es un trabajo difícil, pero hay muchos trabajos que son difíciles. Claro. Hay que tirar monta, cargar bloques todos los días. Claro. Todo tiene, pero que evidentemente la responsabilidad... Sí, eso sí, claro. Y cuando tú se levanta el telón en una ópera, toda la gente que está allí va a disfrutar, no va a escuchar problemas de ninguna clase, quiere que todo suene perfecto, que todo sea perfecto, porque para eso se paga, y además la ópera no es nada barata. Las entradas de las óperas suelen estar en 150, 200, A mí me han comentado de las orquestas o de las filarmónicas, sabes que está el del platillo, y me han dicho del platillo que solamente su única intervención es al final de todo, casi así, ¡boom! No es cierto. No, porque el del platillo toca, los percusionistas suelen haber 4 en las orquestas, tocan un poco de todo. Lo del platillo, porque es la broma esa,
Sí que tiene el platillo cuando das el porrazo, no puedes disimular, ¿eh? Porque si te equivocas... Claro, claro. No, otro instrumento a lo mejor no se escucha tanto, pero cuando ahí le dan con toda la fuerza, ahí no hay escapatoria. Lo tienes que tener muy claro y darlo en el momento preciso. Es lo que me refiero, que al final tienes 3, 4 momentos en una obra. Sí, del platillazo sí, pero luego toca otros instrumentos también, suele tocar pues todo, la percusión en las orquestas a veces son 10, 15 o 20 instrumentos distintos, van tocando un poco de todo. Sí que el platillazo es lo más evidente porque eso ahí si te despistas y lo echas por fuera ya ahí probablemente te cueste el trabajo. El director me imagino que ahí estará viendo ya ese hombre del platillo. No, si pasa eso es una catástrofe. Realmente. ¿Tú has vivido alguna catástrofe? No, de ese tipo no, pero sí que cosas pasan. Sí que he estado en algún concierto, a mí no me ha pasado, pero sí que estuve en un concierto, recuerdo, en Barcelona, que paró el director. Es difícil que se pare una obra a media y volvió a empezarla por el principio porque... Se estaba desmadrando la cosa. Sí, la cosa había pasado algo y no todos los músicos estaban haciendo lo mismo. Algo, y se paró el director y pidió perdón y volvió a empezar y ya está. Sí, más vale, ¿no? Sí, para acabar hecho un desastre mejor correr. Mejor parar y volver. Sí, no es habitual, eso no pasa habitualmente, pero sí que puede pasar. Pero claro, tú cuando vas a un concierto, una ópera y tal, claro, me imagino que esa deformación profesional que tú vas... ¿no? No, claro. Notas todo ese tipo de cosas. Y dices, los músicos no disfrutamos de la música como el resto de las personas. Porque tú estás diciendo, aquí estás escuchando eso. El clarinete ha metido la pata. Claro, pues eso siempre, estás siempre analizando todo, mirando, mira aquí esto. Sí, desde que alguien la pifia también lo notas, pero normalmente no pasa. Pero sí que estás escuchando más cosas de las que escucha alguien que simplemente es una persona que va a disfrutar de la música, oye las melodías. Para que después digan ustedes que una batuta no dice muchas cosas, ¿eh? La batuta dice un montón de cosas y da un montón de información. Hay libros, hay uno de los libros muy importantes, donde solo con un gesto la orquesta sabe lo que estás diciendo, ¿no? Si tocas piano tienes que hacer un gesto pequeño. Es verdad lo que te iba a decir. No, esto no es hacer así. No. Puedes decir cientos de cosas solo con los gestos. Por ejemplo, ¿qué estaba diciendo? Bueno, pues si tú quieres que una orquesta empiece piano, tienes que hacer un gesto pequeñito. Si haces un gesto grande, todo el mundo va a tocar fuerte. Claro, y montones el fraseo, toda la manera de tocar, si lo quieres muy marcado. Es decir, que si lo de eso tiene unas normas. Hay un libro en inglés que es el que se usa normalmente, ahora no recuerdo. Sí, la gramática de la dirección de orquesta se llama en inglés, que es el que se suele estudiar. Y es, te digo, como 2 listines de teléfono y ahí está. La gente dirá que es un listín de teléfono porque hay algunos, claro. Hay algunos que ya no saben ni lo que es. Ya la gente joven no sabe ni lo que es porque hace años que desaparecieron. Pero es un libro bien gordo donde explica cientos de cosas y analiza pues un poco todo el repertorio de las obras más importantes. Por ejemplo, decías tú, pero por ejemplo, ¿hay algún movimiento para por ejemplo, un trombón? ¿Hay algún...? No, para un instrumento determinado no. Lo que sí tienes que estar, el director es atento de que si un trombón empieza un solo, tienes que estar una mirada. Todo tienes que estar... Pero yo, por ejemplo, sabría, cuando tú haces así, cada uno sabe dónde... Claro, ¿no? Y no haces 1, 2, 3, 4 y empezamos, no, haces un gesto y ya en este gesto está implícito un montón de información. Está la potencia, diríamos, la intensidad. Está el compás, haces así, 1, 2, 3, no hace falta marcar tiempos anteriores. Y también qué tipo, si quieres, lo quieres más fraseado, más legato o más staccato. Haces legato, vas haciendo los movimientos mucho más redondos, legato, más staccato, pim, pam, pam, y todo el mundo ya sabe una marcha. No, y si por ejemplo quieres una parte determinada, tú apuntas hacia ese lado, ¿no? Claro, y sobre todo después cuando se detiene el sonido, saber todo salir al mismo tiempo, todo eso requiere su técnica y hay que practicar. Claro. Hay que practicar mucho no solo en casa, lo hay que practicar con músicos también, que cuando estudias dirección de orquesta tienes que hacer práctica. Es decir, cuando tú estabas estudiando eso, tú ibas por la calle así, ¿no? Bueno, un poco siempre soñando así, mirando todas las... Cuando hablabas en tu casa, hacías así, ¿no? A tu familia, ya está bien, ¿no? Un poco sí que estás todo el día dándole vueltas, pero claro, son muchas cosas, y aparte ir controlando que todo el mundo, porque un músico a lo mejor tiene que contar
100 compases antes de entrar a tocar. Y el director de orquesta tiene que mirarlo para asegurarse que él, si lo está contando, pero tú lo miras y sabes que le das esa mirada como el sabe. visto bueno ya para que no se equivoque, porque a veces son muchos compases los que hay que contar y te puede... ahí el director es clave. Cada músico hace lo que tiene que hacer, pero te puedes despistar contando también. Y en la ópera puedes estar a lo mejor... Y sí, puedes estar pensando 100 en compases, que tu mujer te llamó por teléfono Claro, antes, se te puede ir la cabeza un momento y no estar seguro. El director de orquesta se encarga de asegurarte que ahí es donde te toca. Y justo antes de empezar le miras y esto no hace falta que le digas nada ni que hagas... Solo con la vista ya el músico... ¿Y alguna vez has tirado la batuta a alguien? Se me ha caído, sí. No, Bueno, o sea, que te no, la has tirado. a alguien no. Pero eso ha pasado, ¿no? De algún director que se la llama... En conciertos no, en ensayos, antes, sobre todo al principio, y había un director que ahora no recuerdo el nombre, por Dios, que es una historia, uno de los que llevaba una pistola a los ensayos y la ponía en el atril, y los músicos ya estaban ya... Como para equivocarte, ¿no? Pero sí, claro, han habido directores bastante agresivos y con mala leche, muchos, que ya los músicos estaban... Sí, pero te manda una cosa de esa, te hace daño, ¿eh? Sí, pero sí que a veces se te escapa de las manos y sale volando. Y al público también. Sí, eso sí que suele pasar, porque estás allí del dirigiendo. sudor también, ¿no? Por eso esa parte de Claro, atrás ahora ya por eso le han puesto el corcho, todo un poco se ha ido solucionando, porque esto, aunque sudes, no resbala. Las que no lo tenían, era fácil que se te escapara de las manos, y las que pesaban más, esto como pesa poquito, pero las que eran un trozo de madera, eso sí te daba un golpe en la cabeza en un ojo, te podía hacer daño. Y pues claro, también eso se coleccionará, ¿no? Gente que tenga la batuta de no sé quién. Sí, bueno, claro, eso siempre existe, dinero, sobre todo, claro, hombre, a mí me gustaría tener una batuta de Karajan o de, claro. ¿Cuál es el director preferido, si tienes que elegir Hombre, así... ¿Vivo o muerto? Karajan era de mis favoritos, pero han habido muchos, claro, y depende también de qué tipo de música, porque ahora... Lo que ha pasado en todo el siglo XX es que los directores se han especializado bastante. Es decir, los directores de ópera normalmente son bastante especialistas en ópera. Los que hacen música contemporánea o así música más del siglo XX avanzado suelen ser especialistas, claro, como ejemplo, Arturo Tamayo. Que antes hablábamos de lo del concierto este de fin de año. Claro, ahí los directores hacen un poquito también de teatro. Sí, ahí, claro, para eso los llaman. Claro. Ahí la orquesta, eso ya se lo sabe. No es lo normal de una orquesta. ¿Cuántas veces ha tocado la orquesta de Viena el Danubio Azul o todo eso? Cientos de veces, miles. Ellos la saben ya. El director ahí, por mucho que diga, los músicos van a tocar lo que... El director lo invitan un poco, es un show, claro, es un show internacional, probablemente de los más, que tengan más repercusión en todo el planeta. Eso... Bueno, oye Nino, muchas gracias. Déjame la batuta un momento, porque para despedir... A ver, prueba, a ver. Vamos a decir, bueno, y ahora, ¿no? Y ahora hacemos una... Por cierto, hoy también es el Día Mundial del Rock, así que le vamos a dar con un vídeo de la banda Óxido de Lanzarote. Así que, música, por favor.